Buenos días una vez más, hermanos y hermanas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 46. Y vamos a leer versículo 9 al 11. Isaías, capítulo 46, versículos 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Vamos a orar para encomendarnos a nuestro Señor. Dios, en esta hora queremos suplicar a ti, Señor, que nos concedas ser iluminados en tu palabra, que podamos comprenderla, Señor, y que nuestro corazón, quizá afligido, necesitado, pueda descansar en tu santa providencia. Oh Señor, cuán necesitados estamos nosotros, los cristianos, de ti. Y por eso suplicamos que tu palabra sea refrigerio en esta mañana para nuestras almas. En Jesucristo te lo suplicamos. Amén. ¿Cómo pueden ser, hermanos y hermanas, nuestras actitudes modificadas cuando estamos en una circunstancia crítica, difícil o incluso en una circunstancia buena? ¿Cuál es esa enseñanza de las Escrituras que puede ayudar a transformar nuestra manera de reaccionar ante las circunstancias de la vida? ¿Qué es lo que puede curar a un corazón que está adolorido, a un corazón quejumbroso quizá, a un corazón que está insatisfecho, un corazón que tiene rebeldía tal vez, ingratitud al Señor o que simplemente está abrumado por las circunstancias? ¿Cuál es la doctrina bíblica que nos podría ayudar a tener una mejor actitud frente a las circunstancias diarias que nos ocurren a nosotros los cristianos? La respuesta es, hermanos y hermanas, la doctrina de la providencia de Dios. La providencia de Dios es una de las doctrinas más consoladoras que existen en las Escrituras. Es la doctrina que puede calmar en gran manera el corazón nuestro. Y por eso en esta mañana vamos a hablar precisamente de esa doctrina con el fin de entender cómo es que esa doctrina puede ayudarnos a calmar el corazón cuando está atravesando circunstancias difíciles. Por eso en esta mañana hablaremos de la providencia de Dios y de nuestras actitudes. Y trataremos de argumentar que recordar la providencia de Dios en medio de circunstancias críticas modifica o recompone nuestras actitudes. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Permítanme recordarlo. Recordar la providencia del Señor en medio de circunstancias críticas nos va a ayudar a modificar, a reparar, a recomponer nuestras actitudes en esas circunstancias. Así que vamos a hacer dos cosas en esta mañana. En primer lugar, vamos a tratar de hablar
de la providencia de Dios. Vamos a definirla y vamos a pensar en ella. Y en segundo lugar, vamos a tomar unos ejemplos bíblicos para ver cómo es que algunas personas de las Escrituras entendieron la providencia de Dios y fueron modificados en sus actitudes. Así que empecemos con lo primero. Vamos a tratar de definir lo que es la providencia de Dios para entender entonces cómo esto va a modificar nuestras actitudes. Y quisiera permitirme leer algunas definiciones para ir construyendo un significado concreto de lo que es la providencia de Dios. Permítanme citar a Berkov, un teólogo conocido. Dice él sobre la providencia de Dios que la providencia de Dios es aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia un determinado fin. ¿Sí? Berkov define entonces la providencia de Dios como el continuado ejercicio de la fuerza divina en este mundo creado. Por otro lado, Grudem, otro teólogo, define de manera similar a Berkov. Él dice que Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas, de tal manera que las mantiene existiendo en las propiedades con que las creó, coopera con las cosas creadas en toda acción y las dirige para que cumplan los propósitos asignados. En estas dos definiciones vemos algo muy similar, y es que es Dios interviniendo para dirigir, para preservar y para hacer todo lo que Él ha planeado en este mundo. Pero la Confesión Bautista de Fe también provee una definición adecuada de lo que es la providencia de Dios. Y no es necesario que memoricemos estas definiciones, solamente por ahora es bueno que las escuchemos. Dice la Confesión de Fe, nuestra Confesión de Fe de 1689 sobre la providencia de Dios, en el párrafo 1 así: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Y si quisiéramos recoger estas definiciones teológicas que hemos leído, diríamos lo siguiente: que Dios hace en la historia todo lo que decretó o planeó. Eso es la providencia de Dios. Dios hace en la historia todo lo que Él decretó o planeó. Y lo hace por su poder, lo hace por su sabiduría, para su propia gloria y para el provecho de su pueblo. En palabras más cortas, Dios hace todas las cosas. Y cuando decimos todas las cosas, queremos decir todas las cosas. Eso es la providencia del Señor. Ahora, acompáñenme a este texto que estamos analizando, Isaías 46, y ahí podemos extraer algunas cosas importantes sobre la providencia de Dios. Especialmente en el versículo 10 podemos analizar lo siguiente. En la parte final dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, que la historia de este mundo sucede tal como sucede porque Dios ha determinado que así suceda. Eso es lo que significa aquí: mi consejo permanecerá. Es decir, lo que Dios decretó, lo que Dios planeó en la eternidad pasada, si pudiera decirse así, es lo que está sucediendo. Es decir, que lo que sucede es lo que Dios ya planeó. Todas las cosas son hechas por el Señor. Pero también quiero que me acompañen un momento a el libro del profeta
Daniel a un texto muy conocido que también nos va a iluminar con respecto a la definición de la providencia de Dios. Daniel capítulo 4, versículo 35, son palabras de Nabucodonosor, y miren lo que él dice, que nos sirve para seguir definiendo lo que es la providencia del Señor. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Este texto dice que Él hace según su voluntad, según su decreto, según su deseo, y Él lo hace. Lo que Dios se ha propuesto hacer desde la eternidad pasada, lo está llevando a cabo en la historia. Todo suceso es parte de la voluntad del Señor, es parte del decreto de Dios, y a ese cumplimiento de esa voluntad eterna es a lo que nosotros llamamos providencia. Es decir, lo que Dios planeó en la eternidad se llama el decreto, pero lo que se cumple en la historia es providencia. ¿Sí? El decreto es el plan, la providencia es el cumplimiento de ese plan. Eso es lo que dicen estos textos aquí. Ahora, ¿en qué ámbitos gobierna el Señor? ¿En qué áreas de este universo el Señor dirige todas las cosas para su gloria y para provecho de su pueblo? La respuesta es: en todos los ámbitos. Dios gobierna, Dios dirige, Dios hace que las cosas sucedan en todas las áreas. ¿Cuáles son esas áreas? El área espiritual. Dios gobierna y dirige a los ángeles, Dios gobierna y dirige a Satanás, Dios gobierna y dirige a los demonios. Ellos hacen exactamente lo que Dios planeó que ellos deberían hacer. No hacen nada que Dios no sepa. Dios sabe absolutamente todo lo que ellos van a hacer, e incluso interviene para que ellos terminen haciendo lo que Él decretó desde la eternidad. Pero también en el ámbito terrenal, la naturaleza, los astros, lo vegetal, lo animal, lo mineral, toda la naturaleza hace lo que Dios le manda a hacer. La lluvia cae porque Dios manda a la lluvia que caiga, pero la lluvia tiene un ciclo natural que Dios también ha colocado allí para que la lluvia sea lluvia, pero Dios interviene para que esa lluvia pueda ser lluvia. Igualmente en todas las cosas de este universo. Hechos capítulo 17 nos recuerda en el versículo 28 el apóstol Pablo que en Él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, que nuestra existencia, nuestra actividad, nuestro ser están como son y son como son por causa de Dios mismo. Ahora, ¿cómo opera esta providencia de Dios? ¿Cómo opera el obrar de Dios? ¿Cómo es que Dios hace todas las cosas? Permítanme citar dos ejemplos. Acompáñenme a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, y vamos a tratar de descubrir en este pasaje cómo es que Dios cumple su decreto en la historia. ¿Cómo es que interviene? ¿Cómo es que hace? Y vamos a referirnos al hecho más importante y más cruel de esta historia, de nuestra historia de la humanidad, y es la muerte de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 23, dice así: a este, hablando de Jesús,
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En este texto vemos la manera en que opera la providencia de Dios. Recuerden, la providencia de Dios es que Dios hace todas las cosas como Él quiere para su propia gloria, como lo ha decretado. Y aquí vemos algo que podríamos llamar la causa primaria y la causa secundaria. Así es la manera como opera la providencia de Dios. Hay una causa primaria y hay una causa secundaria. En la causa primaria encontramos en el versículo 23 que la muerte de Cristo corresponde al decreto de Dios. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, que la muerte de Cristo obedece al plan que Dios había establecido. Cristo murió, ¿por qué? Porque Dios decretó que así tenía que suceder. Así que en el plan de Dios, Cristo debía morir. Esa es la causa primaria de la muerte de Cristo y efectivamente sucedió. Pero tenemos una causa secundaria, es decir, los medios que Dios mismo utilizó para que la muerte de Cristo ocurriera. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios utilizó a hombres inicuos, impíos, para matar, para asesinar al Señor Jesucristo. Así que ahí está la causa secundaria. Dios estableció que Cristo debía morir, pero Dios también cumplió este decreto a través de estos hombres inicuos a los cuales Él dirigió, a los cuales Él usó, a los cuales Él infundió vida para que mataran al Señor Jesucristo. Y lo más interesante de todo, hermanos, es que Dios no es culpable de pecado. Dios no es culpable de pecado. Y por eso es que las causas secundarias en la muerte de Cristo, que son estos hombres inicuos, contándonos también a nosotros allí, somos y son responsables. Ellos son responsables por matar, por asesinar y por cometer el crimen más perverso de la historia, que fue la muerte de Cristo. Dios es sin culpa. Y eso es lo más misterioso que hay en la doctrina de la providencia de Dios. Que Dios decreta, Dios hace, usa medios, pero Él no es culpable. Él no es culpable, pero Él es la causa primera de todas las cosas. En palabras de Wayne Grudem, hablando sobre esto, él dice, Dios los hizo tomar la decisión voluntaria de hacer lo que hicieron. Escuchen eso. Dios los hizo tomar la decisión voluntaria de hacer lo que hicieron. Ellos son responsables. Ellos mataron a Cristo voluntariamente, pero Dios lo hizo. Y Dios es sin culpa. Y también en ese mismo sentido, él comenta, Dios ejecuta sus planes a través de las acciones voluntarias de sus criaturas. Y estas son responsables ante Dios. Escuchen eso. Dios ejecuta sus planes a través de las acciones voluntarias. Acciones voluntarias, no acciones obligadas, acciones voluntarias de sus criaturas. Y estas criaturas son responsables ante Dios. Pero Dios lo hace. Dios los impulsa a que lo hagan, pero ellos son responsables de hacerlo. Veamos otro ejemplo para poder ampliar más esta definición. Vamos a Isaías capítulo 10. En Isaías capítulo 10 encontramos una sentencia de juicio para con Israel. Pero lo más interesante va a ser la manera que Dios va a obrar aquí para castigar
a Israel. Capítulo 10, versos 5 y 6 dice así. Dice el Señor: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Verso 6. Le mandaré, mire, Dios dice, le mandaré a Asiria, le mandaré contra Israel, contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollada como lodo de las calles. Versículo 7. Aunque él, Asiria, no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esa manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Aquí, ¿qué vemos? Vemos que Dios ha decretado un juicio contra la nación de Israel por su pecado. ¿Y cómo Dios va a castigar? La causa primera es Dios decidiendo castigar a la nación de Israel por su pecado. Pero la causa secundaria es utilizar a una nación impía, a Asiria, un imperio, Asiria, para con Asiria castigar al pueblo de Israel. ¿Y Asiria será consciente de que Dios la está guiando a castigar? Dice, no lo imaginará así. O sea, Dios no va a destruir la libertad, la voluntad de Asiria de ir a castigar a Israel. ¿Quién es responsable de eso? Asiria es responsable de eso. Ellos irán pensando en destruir, dice el texto, irán pensando en arrebatar, en despojar, pero Dios es quien la está enviando. Y Dios no es culpable. La culpable es Asiria. De hecho, Dios también decreta que después de que Asiria castigue a Israel, Dios va a castigar a Asiria por ser una nación o un imperio impío. Miren el versículo 12. Pero acontecerá después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Aquí vemos cómo Dios entonces utiliza una nación impía para cumplir sus planes. Eso se llama providencia del Señor. Calvino, con relación a esto, dice lo siguiente: Dios se sirve de los impíos y doblega su voluntad para que éstos ejecuten sus designios, quedando sin embargo Dios libre de toda mancha. Permítanme repetir esto. Dios se sirve de los impíos y doblega sus voluntades para que éstos ejecuten sus designios, quedando sin embargo Él libre de toda mancha. Y otro autor dice sobre esto mismo: Dios controla y dirige a los hombres sin destruir su libertad. Dios controla y dirige a los hombres sin destruir su libertad y su responsabilidad por sus acciones. Hermanos, Dios hace todas las cosas y nosotros somos responsables por nuestras acciones. Así que, hermanos, la providencia de Dios es una doctrina difícil de entender y también difícil de aceptar. Pero no la enseñaríamos si no estuviese en la Escritura, pero como está, la enseñamos. Pero lo que quiero hacer en esta mañana, hermanos, es tomar esta doctrina de la providencia y ver cómo es que nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Para lo cual vamos a nuestro segundo punto. Ya vimos lo primero, una definición de la providencia de Dios. Ahora vamos a ver lo segundo. Lo segundo son algunos ejemplos de cómo algunos hombres de Dios, al entender la doctrina de la providencia, modificaron sus actitudes ante esas circunstancias. Y vamos a ir a varios pasajes. En primer lugar, acompáñenme a Job capítulo 1.
Job capítulo 1. El capítulo 1 del libro de Job hace una descripción de todas las aflicciones que llegaron a un hombre llamado Job. Los sabeos, los caldeos, un fuego del cielo, un viento fuerte y Satanás mismo infundieron gran dolor y aflicción en el corazón de Job. Todas estas personas y criaturas y elementos de la naturaleza fueron responsables de las cosas que le ocurrieron a este hombre llamado Job. Pero, ¿cómo interpretó Job estas circunstancias? Job capítulo 1, versículo 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, Job 1:21, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bueno, pero Job, ¿por qué no culpa a los sabeos, a los caldeos, al fuego del cielo, al viento? ¿Por qué no dice: estas circunstancias me hicieron daño, me afligieron? Él entiende la providencia del Señor, que todas las cosas ocurren por la mano de Dios. Y él dice entonces, no para quejarse, sino para adorar al Señor. Él dio y él quitó. No culpó las circunstancias, no culpó las personas, sino que atribuyó de manera santa y justa estos sucesos a la mano de Dios. Así que la providencia, en primer lugar, aquí modifica nuestra adoración. Job hubiera podido hacer como hizo su esposa. En lugar de adorar, maldecir. Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Pero en lugar de eso, él, al entender que todo es providencial de parte de Dios, para la gloria de Dios y para el provecho de su propia vida, él dice: bendito sea el nombre del Señor que me dio y que me quitó. Fue guardado Job de la amargura en el corazón. Fue guardado de la depresión cuando él entendió la providencia del Señor. Así que echar mano de la doctrina de la providencia del Señor cuando estamos en circunstancias tales como la de Job, hermanos, guardará nuestro corazón de la amargura y producirá una verdadera adoración al Señor. Veamos otro ejemplo. Vamos a Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Encontramos en este capítulo a José, quien, como ustedes saben, ha sido vendido por sus hermanos, ha sido traicionado, ha sido esclavizado, puesto en la cárcel de manera injusta. Pero después de que pasa todo esto y José vuelve a encontrarse con sus hermanos, él manifiesta lo que él entendía de la providencia del Señor. Versículo 5. Ahora pues, dice José, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Subrayemos eso, me envió Dios, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros
posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Quién hizo todo en la vida de José? Él mismo dice: Dios me envió, Dios lo hice, estoy aquí por la providencia del Señor. Esto hizo una vez más que José guardara su corazón de rencor. Guardó su corazón de rencor, porque él, y hasta diríamos nosotros, justamente, con todo el derecho, pudo haberse vengado de sus hermanos desde la posición en la que ahora estaba. Pero como él comprendió la providencia del Señor, que todo lo que había pasado era la mano del Señor, aunque fuera injusto, muy injusto, él los perdonó. Así que entender la providencia del Señor impulsa el perdón en nosotros y disminuye los deseos de vengarnos. Pero algo que es muy interesante aquí, hermanos, que no quisiera pasar, es la manera como la providencia del Señor se relaciona con la redención. Es decir, toda la historia de Dios, todo el obrar de Dios tiene una dirección. La providencia de Dios no es una providencia arbitraria o accidental, sino que la providencia de Dios siempre tiene un propósito definido. En la historia de José, ¿cuál es el propósito? Dice el texto, el versículo 5, preservación de vida. Hermanos, entendamos preservación de vida como la preservación de nuestra vida. ¿Por qué? Si este pueblo hubiese muerto de hambre, no hubiera podido traer al Señor Jesucristo. Y sin el Señor Jesucristo no habría vida para nosotros. Así que esa providencia histórica en la vida de José sirvió para que nosotros hoy pudiésemos ser salvos. Preservación de vida es una expresión trascendental que hasta hoy nos afecta. Así que la providencia del Señor siempre mejora nuestro entendimiento del plan redentor. Pero algo más que me gustaría analizar en este texto es lo que el versículo 5 dice. Dice: ahora pues, no os entristezcáis. Hermanos, ¿quién es el que debía estar triste? José, por supuesto. Pero al entender la providencia del Señor, su corazón fue tan transformado, sus actitudes fueron tan modificadas, que él estuvo capacitado para aconsejarlos más bien a ellos y decirles: no se entristezcan. Yo no estoy triste, porque yo entendí que todo provino del Señor, para bien. Así que ustedes entiéndanlo también, y ahí es cuando la providencia de Dios disminuye nuestra tristeza. Si tú entiendes la doctrina de la providencia del Señor, tus tristezas se disminuirán e incluso podrás aconsejar a otros con esta doctrina para que no estén tristes. Más adelante hay otras palabras de José. Génesis 50, 20. Génesis 50, 20. Y quisiera hablar del concepto de un bien mayor, para un bien mayor. ¿Cuál es el propósito de todas las cosas? Para un bien mayor. Versículo 20 dice José otra vez: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Como bien nos referíamos hace un momento a la redención, ahora quiero referirme a este concepto de un bien mayor. Cuando vemos circunstancias injustas en este mundo, hambre, muerte, niños sufriendo,
y circunstancias que no podemos entender y no podríamos aceptar que son la obra de Dios. ¿Cómo podría Dios estar dirigiendo estas cosas, estas guerras, estas hambres, estas pandemias, estas masacres? ¿Cómo Dios puede estar haciendo eso? Pues este texto declara que Dios encamina lo malo para que sea bueno, para que tenga un bien mayor en el futuro. Nosotros no podemos entender, puesto que somos limitados en espacio, en tiempo, lo que un evento puede ocasionar en otras personas y en otros países. Pero cada cosa que Dios hace tiene un efecto de para un bien mayor en otras personas, en otras circunstancias. Así que lo que empieza por ser malo, en la mano de Dios termina siendo algo bueno, para un bien mayor. Ese es un propósito. Y ese bien mayor, por supuesto, es redención y que seamos a imagen de Cristo. Veamos otro ejemplo. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 16, una escena muy conocida. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Encontramos al rey David escapando de su propio hijo. Su hijo se ha rebelado contra él y está escapando en el desierto, está sufriendo muchas cosas. Y para incrementar los males de David, un hombre llamado Simeí, un descendiente de la familia de Saúl, sale y empieza a maldecir, a tratar mal al rey David. Lo maldice y lo injuria. Versículo 7. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Este Simeí está cortando el corazón de David con palabras, está ofendiendo, está injuriándolo, está maldiciéndolo. Y uno pensaría que en ese momento el rey, por ser el rey, bien podía mandar a su general y córtale la cabeza para que deje de hablar contra el rey. Precisamente el versículo 9 dice: entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Este, hijo de Sarbia, quería tomar venganza por sus propias manos, pero David entendió la doctrina de la providencia de Dios y mire cómo modificó sus actitudes. Versículo 10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Ahora, le dijo Dios a Simeí: maldice a David, ve y maldice a David. Por supuesto que no. Entonces no es una acción de Simeí por mandato de Dios, sino más bien por decreto de Dios. Lo que David está diciendo es: Dios decretó que Simeí viniera a maldecirme. Así que no lo vamos a matar, Abisai. Miren lo que dice el versículo 11, dice: y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Hermanos, aquí vemos que entender la doctrina de la providencia de Dios modifica nuestras reacciones
nuestras reacciones hacia las demás personas. No importa quién sea el que venga a tratarnos mal, a murmurar, a decir que sean cosas no ciertas o cosas ciertas, lo que sea que nos vaya a pasar, si entendemos que eso lo ha mandado el Señor, entonces dejaremos que eso llegue y no reaccionaremos mal, porque el Señor así lo ha mandado, como dice David. Pero ¿hubo algún propósito en todo esto? Más adelante, en el capítulo 19, en el versículo 19, hay un propósito muy precioso. Dice, versículo 19, dice Simeí, ahí, otra vez aparece Simeí, pero en otra actitud, y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, le está diciendo Simeí a David, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. ¿Qué está haciendo Simeí? ¿Qué está haciendo Simeí? Está pidiéndole perdón a David. Al David no reaccionar, Dios después trabajó en Simeí, y Simeí vino y le pidió perdón al rey. ¿Y David qué hizo? ¿Se vengó o lo perdonó? Versículo 23. Y dijo el rey a Simeí: no morirás. Y el rey se lo juró: no vas a morir, Simeí. Lo perdonó, un propósito redentor en la providencia del Señor. Perdonar, tener misericordia de aquel que nos ha hecho daño. Así que entender la providencia de Dios modifica nuestras reacciones ante acusaciones de otros, y el corazón es guardado de tomar venganza, porque hay personas que se vengan porque no han entendido la doctrina de la providencia del Señor. Veamos otro ejemplo. Vamos al libro de Jonás, profeta Jonás, y miremos lo que este texto que vamos a leer nos va a enseñar. Jonás es un libro, es una historia, un relato profético que brilla por la doctrina de la providencia de Dios. Cada capítulo se ve la providencia de Dios. Solo déjenme darles unos ejemplos de cómo está la providencia del Señor demostrada para explicar algo aquí. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 4, dice: Jehová hizo levantar un gran viento. Jehová hizo levantar un gran viento. El viento actuó como viento, porque los vientos se levantan todos los días. Pero ¿quién es el que hace levantar los vientos? Dios. Pero los vientos hacen lo que les corresponde, ser vientos. Ahí está la providencia del Señor. Por ejemplo, en el versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez. El pez era pez, tenía todas las características de pez, era grande, comía cosas en el mar, pero Dios lo estaba dirigiendo. Por ejemplo, el 2:10 también dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Desde una perspectiva humana, ¿por qué lo vomitó? Porque Jonás estaba dentro del pez, estaba moviéndose, eso le causó malestar al pez, pero en realidad, ¿quién mandó al pez a vomitarlo? Dios. Ahí está la causa primaria y la causa secundaria. Por ejemplo, en el 4:6 también está la providencia del Señor. Dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Dios interviniendo allí, dirigiendo las acciones de la naturaleza. Ahora, en este libro que nosotros vemos aquí, Jonás fue rebelde. Jonás fue rebelde ante el mandato del Señor. Y para Dios encaminar a Jonás para que cambiara su rebeldía, Dios utilizó su providencia para traerlo al camino que le correspondía.
Así que Dios preparó todas estas circunstancias, un gran viento, un mar, un gran pez, muchas circunstancias para dirigir a Jonás a que cumpliera el mandato del Señor. Así que Jonás aprendió a obedecer por la providencia del Señor. Y hay algo que es el momento crítico en la vida de Jonás, y es cuando está dentro del pez. Y miren lo que dice capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Dice: me echaste, dice Jonás, a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Hermanos, ¿quién arrojó a Jonás al mar? ¿Quién lo arrojó? Los marineros lo arrojaron. Pero ¿a quién dijo él que le había arrojado? Dios. Dios fue el que arrojó a Jonás a través de estos marineros que también le arrojaron. Así que Jonás reconoce aquí que todo lo que está sucediendo son eventos providenciales para que él encamine su vida hacia la obediencia al Señor. Así que una vez más, la providencia de Dios, o entender la providencia de Dios, modifica nuestra rebeldía. Hermano, leamos las circunstancias como providencia del Señor. Si tú has pecado y si estás en rebeldía, entiende que las cosas que te pasan son la mano providencial del Señor para traerte a la obediencia. Reconoce que el Señor está haciendo eso en tu vida. Porque a veces cuando pecamos y nos empiezan a pasar circunstancias que son difíciles y que no comprendemos, nos da miedo relacionar esas circunstancias, como que Dios nos está llamando otra vez a hacer las cosas bien. No queremos reconocer que es Dios, simplemente son circunstancias fortuitas, pero no tienen nada que ver con mi pecado. No, aquí aprendemos que así es. Dios no nos disciplina inmediatamente, sino que empieza a través de su providencia a llamarnos poco a poco, porque el Señor es un Dios misericordioso. Pero cuando requerimos disciplina, el Señor lo hace. Ahora, ya hemos visto estas dos cosas. En primer lugar, vimos la definición de la providencia del Señor y acabamos de ver unos buenos ejemplos de cómo es que la providencia de Dios modifica nuestras actitudes. Ahora, permítanme hacer unas aplicaciones finales de esta enseñanza. En primer lugar, hermanos, reconozcamos que todo suceso, absolutamente todo suceso, acontece por la providencia del Señor. Es decir, es un cumplimiento de los decretos de Dios. Piensa por un momento, ¿cuál es esta circunstancia que te tiene abrumado, pensativo, distraído, desanimado, amargado, insatisfecho, quejumbroso? ¿Cuál es esa circunstancia? Y empieza por reconocer que ahí está la mano providencial del Señor. Dios está haciendo algo en sus propósitos para su gloria, para provecho de su pueblo. Así que adora como Job, alégrate como José, no te vengues, no guardes rencor, dale la gloria porque el Señor está trabajando a través de su providencia. En segundo lugar, quisiera decir que la doctrina de la providencia del Señor es terapéutica. Es decir, sana el corazón, sana el corazón. Tú puedes aliviar toda tu amargura, ese pesar que tienes, ese rencor, ese resentimiento, esos deseos de venganza, ganas de pelear, quizá una adoración mediocre que tienes, cuando entiendes que todo es parte de la providencia del Señor. Di como Job, bendito sea el Señor que ha hecho esto. Él tiene propósitos especiales que en este momento no entiendes, pero que más adelante comprenderás. Recuerda que la providencia del Señor es justa, es sabia. Él sabe cómo hacer las cosas. Él no es arbitrario en las acciones que toma. Él sabe cómo hacer todo. Así que confía en Él.
En tercer lugar, quisiera decir algo sobre el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre estuvo sumiso y contento con la providencia que a Él le correspondió vivir. Desde nacer como rey, pero en un lugar muy humilde, de tener unos padres débiles, de vivir en un ambiente político inestable, en un ambiente religioso muy pésimo, pero el Señor aceptó todas esas cosas y vivió allí con mucho ánimo, con mucha alegría. Pero por sobre todas las cosas, Él aceptó los sufrimientos como parte del decreto de Dios. Sus sufrimientos fueron las providencias de Él para nuestra redención. En Lucas capítulo 22, versículo 22, quiero que me acompañen allí. Encontramos palabras admirables de nuestro Señor Jesucristo que no haríamos mal en tomar para nosotros cuando estemos en circunstancias semejantes. Vamos a nuestras Biblias allí en Lucas capítulo 22, verso 22. Y el Señor Jesucristo dijo así: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Entendió la providencia de Dios. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Judas fue responsable, pero así estaba establecido. Podemos en algún momento de nuestras vidas tener las aflicciones muy grandes, pero podemos tomar estas palabras: esto ha sido determinado, esto ha sido determinado. Y así nuestro corazón va a modificar sus actitudes. Hermanos, en la eternidad, cuando pasemos a la presencia del Señor, entenderemos muchas de las razones que Dios tuvo para hacer lo que está haciendo. Quizá hoy no, porque somos muy limitados, pero un día lo comprenderemos. Y cuando comprendamos con argumentos en la eternidad por qué Dios permitió lo que permitió, ¿a quién se le va a incrementar la gloria? A Dios se le va a incrementar la gloria. Hoy le damos gloria por fe. Decimos: Señor, la gloria es para ti por todo lo que permites. Pero cuando entendamos mucho más, en la eternidad el Señor va a incrementar su gloria. Por eso es que en la eternidad Dios va a ser mucho más glorioso de lo que hoy es. Y si entre nosotros hay personas que todavía no han confiado en el Dios de las providencias, en el Dios de la redención, que siguen desconfiando de sus acciones y guardando dudas, yo les invito en el nombre del Señor a que crean en Él, porque Él tiene control de toda circunstancia, que te arrepientas de tus pecados y que reconozcas que todo lo que ha pasado en la vida tiene el propósito de llevarte a la cruz de Cristo, para que le pidas perdón, puedas ser salvo y disfrutar de la eternidad con este Dios que hace las cosas de manera perfecta. Hermano y hermana, no te desanimes ante las providencias del Señor. A través de ellas, Él se lleva la gloria y tú y yo estamos siendo conformados a la imagen de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias a ti por tu divina providencia. Gracias porque tú haces todas las cosas como lo has determinado, Señor. Nadie puede detener tu mano. Y todo lo que haces es sabio, justo y misericordioso. No obstante, Señor, nosotros no lo entendemos así. Nos resistimos a aceptar las cosas y tenemos actitudes pecaminosas en contra de tu providencia. Oh Señor, ayuda a nuestros corazones a tener gratitud, adoración, quietud, al reconocer que todo proviene de tu mano. A ti te damos la gloria, Señor, y te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesucristo, amén. Ahora, hermanos, quisiera que cantáramos un himno. Es el himno 373, pero quisiera explicar algo. Este himno, el himno 373, es un himno que se llama Estoy bien, pero el escritor, que se llamaba
Horacio Spafford, si no estoy mal, estaba pasando por una providencia muy difícil. Su esposa y sus hijos habían muerto en un incendio, después habían muerto en un barco que se inundó, perdió toda su familia, perdió todas sus posesiones. Y este cristiano, en lugar de amargarse contra el Señor, compuso este himno. Y casi puedo percibir a este hombre cantando este himno entre lágrimas, dándole las gracias al Señor por la providencia de llevarse a su familia, pero al mismo tiempo dándole la gloria a Dios por eso. Puestos de pie, vamos a cantar al Señor agradeciendo por sus providencias. De paz inundada, mi senda esté. De paz inundada, mi senda esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba. Ya venga la prueba, obediente Satán. No amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, estoy bien, gloria a Dios. Esto paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Así es. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. La fe tornará feliz realidad al irse la niebla velo. Desciende Jesús, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, todos. Estoy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Así es.